Cierra los ojos e imagina un lugar donde la oscuridad es tan espesa que podrías tocarla, donde el frío se te mete hasta los huesos y el hedor a desesperación es tan fuerte que te quema la garganta. Un lugar donde los gritos de agonía son la única banda sonora y la esperanza muere mucho antes que el cuerpo. Esto no es una pesadilla, es la cruda realidad de lo que muchos prisioneros enfrentaban en las cárceles de la antigua Roma. Y en este video, no solo te voy a contar historias, te voy a llevar de la mano a lo más profundo de ese infierno. ¿Por qué deberías ver este video? Porque lo que vas a descubrir no es solo un relato de tortura y muerte, es una ventana a la psique de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Entender cómo trataban a sus prisioneros nos revela la brutalidad que se escondía tras el esplendor de sus logros. Te prometo que, al final, mirarás la Roma antigua con otros ojos y la imagen de sus majestuosos acueductos y anfiteatros se mezclará con el escalofriante eco de las cadenas y los lamentos. Prepárate, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Nuestra historia comienza en el corazón de la Roma imperial, bajo el Capitolio, en un lugar conocido como el Carcer Tullianum, o como lo conocemos hoy, la prisión Mamertina. Pero no te imagines una prisión moderna con celdas individuales y algo de luz. Piensa en una cloaca subterránea, húmeda y fétida, excavada en la roca. Sus orígenes se remontan al siglo VII a.C., y a lo largo de los siglos se convirtió en el destino final de algunos de los enemigos más infames de Roma. No era un lugar para cumplir condena, sino una antesala al juicio, a la ejecución, o, para muchos, a una muerte lenta y agonizante. Imagínate el momento en que eras arrojado a ese abismo. La entrada, una pequeña abertura en el techo, te forzaba a descender a ciegas por un agujero oscuro. Una vez dentro, la luz del sol se convertía en un recuerdo lejano. El Tullianum, la parte más profunda, era una especie de mazmorra circular, sin ventanas, sin ventilación adecuada, donde se acumulaban los desechos de todos los que habían pasado por allí. El historiador Salustio la describió como un lugar feo y horrible por la suciedad, la oscuridad y el hedor. No es difícil imaginar por qué. Los prisioneros eran encadenados juntos, hombres y mujeres, sin distinción, a menudo sin apenas espacio para moverse. La higiene era inexistente, las enfermedades se propagaban como la pólvora, y las ratas y los insectos eran los únicos compañeros constantes. La escasez de alimentos y agua era una forma de tortura en sí misma, ya que dependían de sus amigos o familiares para que les llevaran provisiones, algo que no siempre era posible. Muchos simplemente se dejaban morir de hambre y sed, pero el hambre y la enfermedad no eran los únicos horrores. Las cárceles romanas, aunque no estaban diseñadas para el encarcelamiento a largo plazo como castigo en sí, eran herramientas de intimidación y control. La idea era que la mera experiencia del cautiverio te doblegara, te quebrara mental y físicamente, hasta que confesaras o sucumbieras. Para los ciudadanos romanos de alto estatus, las condiciones podían ser ligeramente mejores, a veces incluso un arresto domiciliario con un guardia. Pero para los no ciudadanos o aquellos considerados enemigos del Estado, el infierno era muy real. Pensemos en el caso de Vercingetorix, el valiente líder galo que unió a las tribus contra Julio César. Después de su derrota en Alesia en el 52 a.C., fue llevado a Roma y, según las fuentes, languideció en el Tullianum durante 6 años. 6 años en esa oscuridad sofocante, en esas condiciones inhumanas. Su destino no era una liberación, sino la humillación final. Fue exhibido en el triunfo de César y luego, según la tradición, estrangulado hasta la muerte en la misma prisión. ¿Puedes imaginar la desesperación?
Cada día, un lento descenso a la locura, esperando una muerte que no llegaba. La tortura física directa también era una realidad, aunque su aplicación variaba y no siempre era una sentencia oficial. Las fuentes históricas nos hablan de un sistema donde la coacción era fundamental. Los guardias, a menudo corruptos, podían retener alimentos o infligir abusos para extorsionar dinero a los prisioneros o a sus familias. Además, las propias condiciones de la prisión eran una forma de tortura psicológica y física constante. La privación sensorial, el hacinamiento, el frío, el hedor, la humedad, todo ello contribuía a deshumanizar y quebrar al individuo. La ley romana, si bien en teoría prohibía ciertas formas de castigo excesivo para los ciudadanos, no siempre se aplicaba de manera consistente. Para los esclavos y los no ciudadanos, los límites eran mucho más difusos. Hay inscripciones de la época que nos hablan de la desesperación. En una prisión en la actual Turquía, se encontraron grafitis grabados por los prisioneros. Uno dice: que la fortuna de los que sufren en este lugar sin ley prevalezca. Otro: portador de Dios, pagas el castigo dado por marinos, el que nos arrojó aquí y nos hizo pasar el invierno. Y otro más inquietante: Señor, haz que mueran de una muerte terrible. Son voces de hace miles de años, pero su agonía resuena todavía hoy, un testimonio escalofriante de lo que se vivía tras esos muros. Avanzamos en el tiempo. Durante las persecuciones cristianas, la prisión mamertina y otras cárceles similares se convirtieron en el escenario de un sufrimiento aún mayor. Se cree que figuras tan importantes como los apóstoles Pedro y Pablo fueron encarcelados aquí. Aunque las evidencias son en gran parte tradicionales, la cárcel es un lugar de profunda veneración cristiana. Si bien Pablo, como ciudadano romano, habría tenido derecho a una ejecución por decapitación, una muerte más digna que la crucifixión, la experiencia de la prisión no sería menos brutal. Los cristianos eran a menudo acusados de traición por negarse a adorar al emperador, y el encarcelamiento previo al martirio era una práctica común. Las descripciones de los mártires cristianos nos hablan de condiciones deplorables, de la propagación de enfermedades y de la indiferencia de los carceleros. Se cuenta que algunos de los guardias de la prisión mamertina se convirtieron al cristianismo al ver la fe inquebrantable de sus prisioneros, lo que solo sirvió para sellar su propio destino. Pensemos en los casos de Perpetua y Blandina, dos mártires cristianas del siglo III. Sus historias, documentadas en textos como el Acta de los Mártires, aunque no especifican el Tullianum, sí nos dan una idea clara de las condiciones carcelarias. Perpetua, una joven noble, describe el terror de ser arrojada a un agujero oscuro y la desesperación de estar separada de su hijo. Blandina, una esclava, soportó torturas tan extremas que incluso sus verdugos se asombraron de su resistencia, siendo expuesta a animales salvajes en el anfiteatro. Aunque estas no fueron muertes directas por tortura en prisión, el calvario carcelario previo era una parte integral de su tormento. La prisión era la fase inicial de un proceso diseñado para romper el espíritu antes de que se ofreciera el espectáculo final al público. A medida que el Imperio Romano se adentraba en la antigüedad tardía, y con la eventual cristianización del imperio, hubo un intento, al menos en teoría, de humanizar las condiciones de las prisiones. Leyes y edictos imperiales buscaban combatir los abusos, la suciedad y la tortura. Sin embargo, la realidad sobre el terreno a menudo distaba mucho de la intención. Las cárceles seguían siendo lugares brutales, y la responsabilidad de las condiciones recaía en gran medida en los funcionarios locales, lo que significaba una enorme disparidad en el trato. El Tullianum,
Esa horrible prisión bajo el Capitolio siguió funcionando durante siglos, transformándose de un lugar de muerte pagano a un lugar de martirio cristiano. Hoy es una iglesia, la Chiesa di San Pietro in Carcere, construida sobre las ruinas de lo que fue ese pozo de desesperación. Puedes visitar el lugar y descender a esas cámaras subterráneas. Cuando lo hagas, sentirás el frío, la humedad, la opresión de la piedra y podrás, por un momento, atisbar el horror que vivieron aquellos que fueron torturados hasta la muerte en esa cárcel romana. Sus historias son un sombrío recordatorio de que, incluso en las civilizaciones más avanzadas, la capacidad humana para la crueldad puede alcanzar abismos inimaginables. Así termina nuestra inmersión en las profundidades de las cárceles romanas. Lo que hemos visto es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la crueldad que el poder descontrolado puede infligir. La próxima vez que veas una película o un documental sobre la majestuosidad de Roma, recuerda también el oscuro subsuelo, donde miles de vidas se desvanecieron en la miseria y el tormento.